Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Javier Cabañaro. Vamos a tener una introducción a lo que es la formulación en Excel. Más que nada vamos a tratar temas sobre lo que se necesita para poder formular bien en Excel. En primer lugar, lo más importante en el uso de Excel es que si usted no comprende, no aprende. ¿Qué quiere decir esto? Para cualquier cosa que usted quiera aprender, tiene que comprender, porque si no comprende, no aprende. Lo mismo pasa con Excel, pasa con matemáticas, pasa con todo. Cualquier tema de aprendizaje hay que razonar y comprender qué es lo que uno está tratando de asimilar. En segundo lugar, no es suficiente con saber Excel. Yo tengo que tener muy claro qué quiero hacer. Si yo quiero hacer un balance contable, tengo que saber cómo se hace el balance. Eso no es Excel. Eso es cómo se hace el balance contable. Ese problema es del usuario. Por eso decimos que el problema está entre el teclado y la silla. El usuario, no es Excel. ¿Sí? Como le decimos, el problema es el usuario. No sabe cómo resolver el problema. Ese es todo. El usuario no sabe cómo resolver el problema. Es decir, puede ser que haya un problema matemático, puede ser que haya cualquier tipo de inconveniente que el usuario no sabe cómo resolver. No es que no sabe Excel. Ahora, puede ser que tampoco sepa Excel bien porque no conoce un poco de funciones o ese tipo de cosas. Pero básicamente yo tengo que tener claro cómo se resuelve el problema para poderle darle una solución. ¿Qué necesita saber de Excel para poder formular correctamente? Veamos. Primero debo conocer el uso de operadores. Hay una serie de operadores. Comencemos con los operadores aritméticos. Tenemos los signos más, menos, por, dividido, porcentaje, qué sé yo. Todos estos símbolos sirven para hacer operaciones aritméticas. Y el resultado es un número, ¿sí? Generalmente los resultados son números. Se lo usa en operaciones aritméticas básicas, pero también se lo puede usar en fórmulas como por ejemplo, o sea, yo puedo tener aquí una fórmula que sea una cosa como esta. A2 multiplicado por B4 y dividido para H6, ¿sí? Pero también puede ser que yo tenga que poner una fórmula como esta. Igual la suma de A2 hasta A7 multiplicada por el valor mínimo de F2 a G6. ¿Sí? No se usan solamente para este tipo de cosas, se lo puede usar también para este tipo de cosas. Y aquí es donde generalmente está la dificultad de la mayoría de usuarios. ¿Sí? El otro tipo de operadores son los operadores de comparación. En cambio, estos operadores, ¿qué, qué tienen de diferente con los otros? Que el resultado va a ser verdadero o falso. O sea, es un valor lógico, falso o verdadero. No calculan nada, solo comparan. ¿Sí? Por ejemplo, se lo puede usar para una fórmula como esta. Igual a 1 igual a H4. ¿Sí? O puede ser H4 más G5. Entonces, Excel, ¿qué es lo que va a hacer? Excel va a venir y va a verificar si es que A1 es igual a la suma de H4 más G5. El resultado de esto, ¿qué va a pasar? Va a haber un resultado aquí, pueden haber dos resultados posibles. Puede ser que el resultado sea falso o el resultado sea verdadero. ¿Sí? Aquí no va a calcular nada. Va a hacer, por ejemplo, esta suma, pero la va a comparar si es que es igual a esta celda. Y también se podría hacer una cosa como esta. Por ejemplo, yo podría decir, si la suma de A1 hasta A10 es mayor o igual que la suma de B5 hasta B12.
por ejemplo. Y podría ponerle aquí un 20 multiplicada por un 20%. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Si la suma de A1 a A10 es mayor o igual que el 20% de la suma de B5 a B12. ¿Sí? No se limiten solamente a este tipo de operaciones. ¿Sí? Se lo puede usar muy bien en este tipo de operaciones, que son para comparar. Y recuerden que estos operadores son la base para automatizar las hojas de cálculo. Porque yo le puedo decir a Excel, píntame esto si esto se cumple con esto. Píntame esto si yo cumplo con esto. ¿Sí? El otro operador que tienen que manejar es el i comercial o el ampersand. Este ampersand es equivalente a la función concatenar. Esto me sirve para concatenar cadenas de texto o números o lo que sea. Entonces, esta función que está aquí es lo mismo que esta fórmula que está acá. Simplemente aquí estoy usando este operador y este símbolo que significa un espacio en blanco, que es el mismo espacio en blanco que está acá, la misma celda, la diferencia donde está en esto, que aquí uso concatenar y acá uso el ampersand por cada cosa que quiera unir. Con esto unifico uno cadenas de texto, ¿sí? Con esto uno cadenas de texto. ¿Sí? ¿Qué más deben saber? Estos operadores son operadores de referencia, son operadores para escribir, por ejemplo, rangos, para poner argumentos, para hacer referencias mixtas, relativas o absolutas y para agrupar operaciones. ¿Sí? Todos estos símbolos pueden aparecer en las fórmulas en Excel. ¿Sí? Otros símbolos que se pueden utilizar también en la escritura de fórmulas, ¿sí? Son, por ejemplo, lo que acabamos de ver, por ejemplo, el espacio en blanco. ¿Sí? Este espacio en blanco va una comilla doble, va otra comilla doble y en medio aquí va un espacio en blanco. Todo lo que esté entre comillas dobles es texto. En cambio, miren, aquí no hay nada entre las dos comillas dobles, entonces esto es una cadena vacía. Yo con esto, por ejemplo, ¿qué podría hacer con esto? Podría hacer una cosa como esta. Podría preguntarle a Excel de la siguiente manera. Le podría decir, oye Excel, la celda G4 es igual a comilla, comilla. ¿Qué le estoy preguntando? Le estoy preguntando si la celda G4 está vacía. ¿Por qué? Porque esto de aquí significa vacío. Y esta es la celda G4. Entonces le estoy preguntando, ¿la celda G4 es igual a vacío? Entonces Excel me va a decir verdadero o falso. ¿Sí? No me va a calcular nada. Simplemente él va a contestar con verdadero. Y dense cuenta que no es la palabra verdadero, es el valor lógico verdadero o falso. Esto no va entre comillas. ¿Sí? También tenemos dos comodines. Estos comodines sirven para representar varios caracteres en el caso del asterisco y un carácter en el caso del signo de interrogación. ¿Sí? Esto es un signo de interrogación. Todos estos símbolos pueden aparecer en las fórmulas. ¿Sí? Aparte de todos estos operadores y símbolos, como tercer punto necesitamos conocer funciones, las funciones en Excel. ¿Qué son las funciones? Son simplemente palabras claves que ya vienen con Excel, vienen con el programa y yo lo que tengo que tener claro es cómo se escribe. O sea, tengo que apuntar a la sintaxis de la función. Entonces, primero comienzan con igual, no comienzan con más. Esas personas que escriben las fórmulas con más es un error. Que cuando tienen un archivo pequeño no pasa nada, pero cuando tienen un archivo grande, pesa. Las fórmulas y las funciones comienzan con el igual. Si usted pone un más, Excel le pone adelante un igual. ¿Qué quiere decir? Que el más no sirve. Está de más. Entonces va el igual, va el nombre de la función, va el
paréntesis de apertura va el paréntesis de cierre y entre comillas van los argumentos separados por un punto y coma o una coma, depende de la configuración que tenga su equipo. Entonces, yo puedo tener funciones que no tengan argumentos. Por ejemplo, puedo tenerla como argumento la función hoy. A pesar de que no hay argumentos, esta función, estos paréntesis tienen que ir. No importa si no va nada aquí en medio, tengo que ponerle los paréntesis porque esa es la sintaxis de la función. El igual, el nombre de la función y los dos paréntesis. No puedo dejar de poner los paréntesis. Otra función que no tiene argumentos, por ejemplo, es la función ahora. Igual tengo que poner los paréntesis. ¿Sí? Otra función que no tiene argumentos, la función pi, ¿sí? Porque son valores constantes. Todas estas funciones no tienen argumentos. Hay funciones que pueden tener en estos argumentos, pueden tener desde 0 hasta 255 argumentos. ¿De qué depende? Depende de la función. Este programita no me permite poner tildes. ¿Cuántas funciones de estas conocen? Miren, hay alrededor de 500 funciones en Excel. Por lo menos las personas deberían conocer las funciones básicas. Digamos que hasta aquí son las básicas. ¿Sí? Es decir, yo tengo que tener claro qué hace la función suma, qué hace la función promedio, qué hace la función max, ¿sí? Qué calcula contar, qué calcula contará, qué calcula contar punto blanco, qué hace concatenar. Y así sucesivamente, qué hace la función si fecha, qué hace la función si, la función buscar, dos de las funciones más importantes que tiene Excel o más populares. Aquí está la función hoy también. Entonces, yo tengo que saber varias cosas de las funciones. Mientras más funciones conozca, yo puedo hacer operaciones más complicadas. ¿Sí? Entonces, aparte de saber qué hace la función, ¿sí? Ese es lo primero, qué hace la función. Cuenta, pero ¿qué cuenta? Cuenta números, cuenta letras, cuenta celdas llenas, cuenta celdas en blanco, cuenta con una condición, cuenta con 5 condiciones. ¿Qué hace la función? Para eso es este tema. Luego tengo que tener claro cómo se escribe, lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Es decir, el igual, el nombre de la función, ¿sí? El paréntesis, los argumentos, ¿sí? Que los dos puntos, estos dos puntos sirven para separar rangos, es como un asta, ¿sí? Y si yo tengo escrita bien la función, entonces la función me va a hacer bien el cálculo. De lo contrario, no va a calcular o me va a dar un error de sintaxis. Entonces yo tengo que saber qué hace la función y cómo se escribe. Luego tengo que ver los argumentos que lleva esa función. Pues, o sea, qué tipos de argumentos pueden soportar las funciones. Por ejemplo, un valor constante, ¿qué es? Un argumento constante es el número 200, por ejemplo. Eso es un valor constante. ¿Qué es una celda? Una celda es la celda A5. ¿Qué es un rango de celda? Pues un rango de celda es de G5, 2 puntos, a G18. Una función puede tener, por ejemplo, puede ser parte de un argumento, por ejemplo, puede ser la función min de A2, 2 puntos, a A10. ¿Sí? Es decir, esa función puede ser parte de un argumento de otra función. ¿Sí? ¿Qué es una fórmula? Bueno, una fórmula puede ser algo como esto, ¿no? ¿Qué sé yo? La celda F5 multiplicada por el 10%, por ejemplo. Eso puede ir dentro de una función como parte de un rango. El nombre de un rango. Bueno, el nombre de un rango puede ser un rango que se llame datos, ¿sí? Y también podría ser, por ejemplo, una tabla que se llame, qué sé yo, tabla 4. Todo esto puede ir dentro de una función. Por ejemplo, podríamos poner una cosa como esta. Igual, le voy a decir que voy a usar la función suma y le voy a decir, a ver, súmame 200, punto y coma, primer argumento, segundo argumento, A5, punto y coma, tercer argumento,
G5, 2 puntos a G18. Cuarto argumento, súmame también el valor mínimo de A2 hasta A10. Punto y coma. Súmame también el 10% de F5. ¿Sí? Y vean, voy separando con punto y coma. Súmame también el rango de datos. Y digamos que también súmame la tabla 4. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Entonces, estoy cumpliendo con todo lo que debe cumplir la función. Dense cuenta. A ver, primero que nada, la fórmula comienza con igual. Esta es la función principal o la primera función. Ahí viene el paréntesis y ese paréntesis se cierra acá. ¿Sí? Dense cuenta, ese paréntesis va desde aquí hasta acá. Ahora, dentro de la función suma va la función min. Y aquí no le pongo igual. Pero aquí va el paréntesis. ¿Sí? Y acá va el paréntesis. Dense cuenta, tengo que cerrar la función min. Si tuviera otra función, entonces todas las funciones tienen que abrirse y cerrarse. Su respectivo 2 puntos, ¿sí? Su rango también con 2 puntos, los puntos y comas, ¿sí? Dense cuenta, cada punto y coma, cada argumento está separado por punto y coma, ¿sí? Entonces, si yo escribo bien la función, si este nombre de rango existe, si esta tabla existe, entonces no voy a tener problema con la función o con la fórmula. Pero aquí de paso hay algo que hay detrás. Yo tengo que saber qué es el cálculo que estoy haciendo, o sea, qué estoy sumando, por qué tengo que sumar 200 más A5 más G5 a C18, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que saber qué es lo que estoy calculando. Esa es la parte ya matemática de la fórmula. Eso no lo sabe Excel, eso es el usuario. Si yo tengo que hacer una tabla de amortización, yo tengo que saber cómo se hace la tabla de amortización. Si yo tengo que hacer un pago de cálculo de comisiones, yo tengo que saber cómo se calcula el pago de comisiones. O por ejemplo, si voy a pagar un 13º, un 14º. Eso no es Excel, eso es matemáticas o es la parte operativa, cómo se hace el cálculo. ¿Sí? Entonces, las funciones lo que hacen es simplemente facilitarme el cálculo. ¿Qué otro punto tengo que tener claro en las funciones? ¿Qué devuelven las funciones? Me devuelve un número, me devuelve un texto, me devuelve una fecha, un valor lógico. Incluso la función me puede también devolver un error. ¿Por qué? Porque le dije que calculara algo, no lo calculó bien. ¿Por qué? Porque no le puse la cantidad de parámetros o de argumentos necesarios, le puse de más, le puse de menos, o por ejemplo tenía que poner un argumento numérico y le puse uno de texto, o lo contrario, le tenía que poner uno de texto y le puse uno numérico. Entonces, si no escribí la función o Excel me puede devolver un error. ¿Sí? ¿Qué más? Esta es la parte más importante, cómo se aplican. Esto ya es usuario. Yo tengo que saber cómo resolver el problema. Repito, eso no es Excel. Yo tengo que tener conocimiento de lo que voy a calcular. En base a eso, yo tengo que ver qué función uso. Ahora, aquí también podemos ver que las funciones se pueden anidar. Dense cuenta que la función max y la función min están dentro de la función suma. Vean el paréntesis de suma y vean el paréntesis de suma está acá. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, este paréntesis va desde aquí hasta acá. Y aquí el min tiene su paréntesis. ¿Sí? Dense cuenta, estos son fundamentos de lo que es formulación. ¿Sí? Esto es algo súper básico e importante que muchas veces en los cursos regulares no los explican con detalle. ¿Sí? Esto tiene que estar súper claro. Entonces, por eso yo les decía al comienzo de la presentación, tienen que comprender. Si no comprenden, no aprende. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Miren, pueden anidar hasta 64 niveles. O sea que dentro de suma puedo meter 64 funciones. Dentro de max puedo meter 64 funciones. Dentro de min puedo meter 64 funciones. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
yo las puedo anidar. También puedo hacer operaciones con funciones, lo que dije en las primeras diapositivas. ¿Sí? Dense cuenta, aquí suma me va a dar un número. Ese número se lo multiplica por el número que me dé aquí la función max. Y luego eso se divide para el resultado de la función contar F2 a F10. Entonces, esto me va a dar un número aquí, ¿sí? Y me va a dar un número acá, un número aquí y otro número acá. Y eso se va a multiplicar y a dividir. Y el resultado final va a ser un número. ¿Por qué? Porque estoy usando operadores aritméticos. Si recuerden que cuando usamos operadores aritméticos, el resultado es un número. ¿Sí? ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? Miren, si yo quiero escribir una fórmula ya más compleja, no una simple sumita, ¿no? Yo ya tengo que tener ciertos aspectos muy claros. Primero, comprender el problema. ¿Sí? Yo tengo que tener muy claro qué es lo que me piden. Si a mí el Seguro Social o el SRI me manda un nuevo reglamento, el SRI no me manda la fórmula en Excel. El SRI me manda el acuerdo o la regla nueva, me la manda en palabras. Y yo tengo que interpretar eso y entenderlo bien para poder hacer la fórmula. ¿Ya? Digamos que sale el 15º sueldo y me dicen que eso se calcula dividiendo el sueldo para 12 y multiplicándolo por el 20% y sumándole el 15% de las comisiones. No sé, me estoy inventando. Entonces yo tengo que interpretar eso que me dan en palabras y para eso requiero comprender el cálculo, ¿sí? Entonces, una vez que está comprendido el cálculo, ahí tengo que ver cómo lo resuelvo. Porque puede ser complejo, o sea, no puede ser simplemente una multiplicación, una división, puede ser algo medio complicado. Entonces, tengo que comenzar a pensar cómo se resuelve verbalmente. Es decir, yo tengo que decir, ya sumo esta columna, la multiplico por tanto, la divido para lo de acá y lo elevo a la cuarta potencia. Entonces, esa partecita es como que la parte de razonamiento que tiene que tener el usuario de Excel. Esto no es Excel. Entonces, muchas veces las personas se quedan aquí y no saben cómo resolver el problema, ¿sí? Y le echan la culpa a Excel. Entonces, no es Excel el problema. Ahora, ahí viene el tercer punto, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Con qué función? Por eso es importante que yo tengo que saber formular, yo tengo que conocer la mayor cantidad de funciones para comenzar a pensar, a ver, esto lo saco con un buscar B, pero si el buscar B lo multiplico por un sí y eso lo divido para un contar punto sí, perfecto, ahí me sale. Ya lo resolví verbalmente, ya sé cómo se hace, con qué fórmula se hace y ahí procedo a escribir la fórmula. Pero para escribir la fórmula puede ser que yo tenga que combinar varias funciones. Por ejemplo, aquí está el buscar B. Dentro del buscar B tengo una función sí y dentro de la función sí tengo una función max. ¿Sí? Dense cuenta, esto puede ser muy complejo. Si ustedes están en capacidad de hacer una fórmula de estas, pues ya tienen otro nivel ya un poco más avanzado de hacer una simple suma o un simple buscar B. Si usted usa el buscar B y lo conoce y lo maneja solito, eso es básico. Cuando usted pueda hacer este tipo de fórmulas, que pueda meter un sí dentro de un buscar B o otro buscar B dentro de otro buscar B, o me puede hacer una fórmula que tenga unas 5, 6, 7 funciones entre sí, mezcladas entre sí, ahí estamos hablando de otro nivel. Pero si usted me maneja el buscar B solito, me maneja un sí solito, eso no es nada. Entonces, la verdadera potencia de Excel es cuando yo comienzo a combinar funciones. Ahí le estoy sacando el jugo a la función con la combinación de las funciones. Otro tema que yo tengo que tener muy claro es escribir correctamente la fórmula desde el punto de vista matemático. No es lo mismo que yo escriba esto con paréntesis a que lo escriba sin paréntesis. ¿Sí? Aquí, ¿qué va a hacer? Aquí va a sumar y luego multiplica. Acá, en cambio, primero multiplica y luego suma.
Entonces no es lo mismo. Los paréntesis rompen la prioridad de operadores. Aquí, contrario a lo que muchos usuarios piensan, no hay que poner paréntesis. No necesito poner paréntesis. Porque eso es matemática. La matemática dice que primero se multiplica y luego se suma o resta. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo Excel? El A3 está aquí en medio del más y del por. La prioridad la tiene el operador de multiplicación. Entonces, Excel primero va a multiplicar y luego suma. No tengo que decírselo, eso ya está establecido en la parte matemática. En cambio, acá sí, el paréntesis obliga a que primero suma y luego el resultado de la suma lo multiplique. Eso hay que tenerlo súper claro. Ahora, de nada me sirve que yo tome cursos de Excel tras cursos de Excel mientras no practique. Se requiere mucha práctica para aprender Excel. Se requiere estudiar Excel. Se requiere sentarse a estudiar. Haga de cuenta que usted está estudiando una materia en la universidad. Lamentablemente, esta herramienta ya en los colegios no la dan y en las universidades lo dan de manera muy básica. Cuando uno llega a la empresa, o los chicos recién graduados llegan a las empresas, ahí se estrellan contra un muro, porque lo que les dieron de Excel, tanto en el colegio como en la universidad, es muy poco. ¿Sí? Excel hay que saberlo estudiar. Nosotros tenemos más de 30 años de experiencia enseñando el manejo de hojas de cálculo y creo que somos uno de los mejores en enseñarlo, en saberlo enseñar. No es fácil enseñarlo, no es fácil aprenderlo, pero no es complicado si se lo ve desde el punto de vista que acabamos de explicar. Eso es todo por esta presentación. Es como un preámbulo a las clases que vamos a tener en forma presencial o virtual para que ustedes vayan, como quien dice, con cierta teoría muy clara. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y esté claro.